Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo muchísima información que encontré sobre contenido que se viene y que oficialmente todavía nada de esto fue anunciado. Les voy a contar qué personajes, escenarios y nuevos anunciadores van a ser incluidos en el juego próximamente. Vamos a tener 6 personajes, 2 escenarios y 5, o bueno, técnicamente son 6 nuevos anunciadores. Ya voy a explicar esto último. Pero bueno, no significa que esto sea el fin del contenido, seguramente agreguen más adelante. Pero bueno, esto es lo que hay actualmente a día de hoy. Déjenme recordarle que toda la información proviene de los archivos del juego, así que es 100% real. Acá no hay nada de especulación, absolutamente nada. Todo cierto. También aprovecho para aclarar que aunque todo esto estaría 100% confirmado, saben que siempre todo está sujeto a cambio. Recuerden si no los diálogos de Homelander o Janet Cage y Johnny Cage, etcétera. Siempre puede que vayan cambiando cosas. Incluso hay cosas que están acá que no estaban en los archivos del día 1. Así que bueno, hechas estas aclaraciones, vamos a empezar hablando de los escenarios. Así voy explicando un poco cómo fue el proceso para encontrar todo esto y que a su vez demostraría que todo lo demás está 100% confirmado. Lamentablemente voy a tener que ponerme algo técnico, pero bueno, voy a tratar de hacerlo breve. Acá en este archivo es el archivo de los escenarios. Vemos de los sonidos de los escenarios y vemos un montón de números. Cada número que hay acá significa el nombre de un escenario. Y después tenemos también en la misma parte tenemos este, por ejemplo, es el anunciador por defecto. Ya me lo sé de memoria. Bueno, ¿qué significa todo esto? Para extraer lo que estoy haciendo actualmente con la aplicación para renombrar los sonidos y todo eso, bueno, hay una forma que nos dan unos archivos, pero nos devuelven con estos números. En lugar de decir el nombre del escenario, por ejemplo, nos dice este número. La forma que hay es que armar una especie de diccionario que hace de que si coincide la palabra de que está como en el diccionario con la que debería estar en el juego, la reemplaza. Por ejemplo, si este sería Living Forest, si yo escribo la información exacta de Living Forest, lo reemplazaría en el archivo que me da. Vamos a mostrar acá, por ejemplo, acá está. Tengo, por ejemplo, este archivito que hice, donde le fui poniendo los nombres de los personajes y eso. Pero como ven, los escenarios es complicado por eso. Van a haber 2 escenarios, pero no sé cuáles. Lo demás sí, esté tranquilo que les voy a dar toda la información. Pero con el tema de los escenarios es muy complicado porque, además de poner esta palabra, este es Corrupted Forest, o sea que usa un diminutivo acá, Fire Temple, etcétera. T-Hor, o sea, es muy complicado. Gucci Academy es Gu Academy. Si nosotros ponemos Gucci Academy en el diccionario no lo va a encontrar. Es por eso que no sé qué, todavía no sé qué 2 escenarios van a haber, pero bueno, sé que van a haber 2, porque tengo por ahí el archivito donde me reemplaza los que acierta con el diccionario y me quedan solo 2 disponibles que sé que son escenarios. Bueno, ahora vamos a hablar de los personajes. Yo también fui agregando todos los personajes que teníamos y además fui agregando Ghostface y todos los personajes que teníamos una interpretación, una deducción de a partir de los diálogos, ¿no? Ghostface, Conan, T-1000, también de los diálogos que se encontraron de Shade, Cassie Cage, Jackie. Como ven, yo pongo Cassie y pongo Cassie Cage, porque si en los archivos dice Cassie y pongo Cassie Cage no lo encontraría. Bueno, fui poniendo así varios y fui encontrando varios.
Ya los que ya estaban antes en el juego eran Cyrax. Ya sabíamos eso, que estaba Cyrax y Cyrax Cam. O sea que además del cameo tenemos el personaje. Sector lo mismo. Sector y Sector Cam. Y esos serían 2. Pero pudimos confirmar los otros 4. Uno es Ghostface, que ya se había encontrado encontré ya el audio, pero bueno, acá puse esto y me apareció en el archivo, o sea que estaba bien así escrito el nombre, Ghostface. No es que se le decía Ghostface a otro personaje o algo, no. Definitivamente es hacia él, hacia el personaje este. Después, si quieren, bueno, vamos a hablar de la parte de Mortal Kombat. El otro personaje son 3 y 3. Tenemos Cyrax Sector y el tercer personaje es Noob Saibot. Que sí, que yo entiendo que muchos dirán que ya lo sabíamos y eso, pero teníamos interpretaciones de que podía ser Noob Saibot. Por interpretar un diálogo o algo, pero hay muchos personajes que a lo mejor podríamos confundirnos. Por ejemplo, no sé si recuerdan que al principio se decía que era Kotal Khan o Conan o no me acuerdo de otro personaje así musculoso. Pero bueno, habiendo puesto Ghostface se confirma. Habiendo puesto Noob Saibot y que me aparezca Noob Saibot en el archivo, me lo confirma. Así que bueno, por el lado de Mortal Kombat tenemos Cyrax Sector y Noob Saibot. Y después tenemos otros 3 invitados, que el primero es Ghostface, el segundo es Conan, efectivamente Conan confirmado, ya no hay dudas de que es Conan, no es ni Kotal Khan, no, nada, es Conan. Y el tercero es el T-1000, también confirmado. Además de eso, teníamos 5 anunciadores o 6. Bueno, le voy a explicar por qué pueden ser 6. Bueno, en realidad son 5, pero puede interpretarse por 6. En los archivos del juego tenemos el anunciador de Liu Kang, por ejemplo, y de Sindel, que a su vez tienen una versión para el modo historia. Tenemos Liu Kang Story y Sindel Story. A ver si lo tengo por acá arriba. Liu Kang Story y Sindel Story. Así figuran en el juego y además tenemos el de Liu Kang. Bueno, el primer anunciador confirmado es Havik. Vamos a tener a Havik como anunciador en el juego y también vamos a tener a Havik anunciar parte del modo historia. Ya no me acuerdo cómo era Sindel, en qué parte participaba, o Liu Kang en el modo historia, que narraba algo. Bueno, vamos a tener lo mismo pero con Havik. Después del lado del Mortal Kombat, también vamos a tener anunciador a Noob Saibot. Así que vamos a tener a Havik en el modo historia también como un anunciador, y Noob Saibot. Y efectivamente los 3 invitados, Ghostface, Conan y T-1000, van a tener su anunciador propio. Los 3. Así que bueno, esta es toda la información que pude encontrar hasta ahora. Me quedarían por confirmar los 2 escenarios, pero eso es muy complicado por lo que le expliqué. Y bueno, y nada, vuelvo a repetir, no se desesperen. Leí varios comentarios de Jade, que Jade. Yo soy el primero que Jade esté en el juego, porque jugué con Jade en el Mortal Kombat 9, en el 11, era mi main. O sea que soy el primer interesado que esté Jade, pero no, hasta el momento no encontré nada más que esos diálogos el día 1 y todavía no hay nada nuevo. No hay nada de ningún otro personaje, solo de esto, y voy a seguir revisando y a ver qué más puedo encontrar. Así que nada, espero que les guste toda esa información y nos vemos en el próximo video.